Calidad y servicio. Buenas noches, televidentes. Mi nombre es Isela Suárez y les doy la bienvenida a esta su edición de La Noticia en Español. Comenzamos. En aras de levantar la economía y el turismo de Curazao, el actual ministro de Desarrollo, señor Steven Martina, ha estado trabajando para concretar ciertas negociaciones que serán muy positivas para el país. Veamos el siguiente informe. Actualmente existen dos proyectos muy positivos para Curazao en el terreno aéreo y de turismo. Steven Martina, actual ministro de Desarrollo Económico, está muy contento que Air Berlin haya reconsiderado y mantenido el acuerdo de continuar con sus vuelos comerciales hacia Curazao. De la misma forma, el ministro Martina manifestó que hasta este momento los accionistas de la aerolínea colombiana Avianca han acordado tener disponibilidad para tratar de llegar a un acuerdo y así buscar una alianza estratégica junto con la compañía Inceler de Curazao. El ministro Steven Martina reconoció que los accionistas de la aerolínea colombiana han recobrado la confianza para poder continuar con estas negociaciones en Curazao, y es por esto que el ministro piensa que se debe crear nuevos proyectos para dar solución y ofrecerle la oportunidad a todas aquellas personas que han perdido su trabajo y así ayudarles a que puedan conseguir un empleo lo más pronto posible, pues una de sus preocupaciones inmediatas es tratar de crear una estrategia para evitar que más personas sigan quedando desempleadas en la isla. Y en una escuela básica surgió una situación bastante lamentable el pasado jueves, donde al parecer una profesora que labora en la escuela Scottborough School empujó a un niño de 6 años, provocándole así muchos dolores de cabeza y vómitos recurrentes por un gran golpe que se dio en la cabeza y en su espalda. El niño debió ser remitido al doctor de casa para un chequeo médico. Veamos más detalles en el siguiente informe. La madre de este alumno acusó formalmente a la profesora de iniciales DR, quien maltrató a su hijo en septiembre del año del 2016, solo porque, según el relato de la madre, la docente derramó el yogur de su hijo al piso y después lo obligó a limpiarlo, amenazándolo también. En el momento de que los padres se enteraron de los hechos, se sintieron muy ofendidos y consternados e inmediatamente informaron de lo sucedido a los directores de la escuela Scottborough para que tomaran cartas en el asunto y atendieran con la docente en cuestión. Pero la tristeza más grande de estos padres es que hasta el sol de hoy la directiva de la escuela no ha hecho nada en contra de esta profesora, ni tampoco ella se ha acercado a pedir disculpas al alumno. Mientras tanto, el niño seguía atendiendo las clases con normalidad a la escuela. Por tal motivo, y ya que el año escolar está a punto de terminar, ellos no querían que esto quedara así, y ya que consideran que es una falta de respeto y abuso de autoridad contra un menor de edad, también para evitar que este tipo de situaciones se vuelva a repetir en contra de nuestros niños. Lo peor se presentó cuando este último jueves la madre se volvió a presentar para hablar con la directiva respecto al mismo caso del 2016, y tal fue el asombro y el colmo de los colmos al enterarse que ese mismo día otra docente agredió a su hijo. Esta profesora de iniciales IC al parecer empujó con tal fuerza al niño que este se golpeó fuertemente la cabeza y la espalda, provocándole vómitos recurrentes y mucho dolor de cabeza, por lo que debió ser remitido inmediatamente cerca del doctor de casa para un chequeo médico. Esta vez sí, ya la madre, con carta del doctor en mano, fue directamente a poner un quejo en contra de la profesora IC. Cabe anotar que esta profesora también laboró en la escuela Pedro Luis Brión School y, según informaciones, ahí también llegó a tener abusos físicos en contra de algunos menores. Por el momento este caso está bajo investigación y a la espera que se esclarezcan los hechos. Pasemos ahora a las noticias en materia general. Los trabajos para poder limpiar la piscina deportiva en Brígida se intensificaron este fin de semana para poder dejarla en óptimas condiciones lo más prontamente y así poder ser utilizada nuevamente. Durante la limpieza intensiva de este fin de semana se sacó toda el agua que contenía y se volvió a llenar. Asimismo, el presidente de FFDK, señor Takaduisa Dorán, dio a conocer que en el día de hoy FFDK tomó contacto con las instituciones de GGD y ADC para así dar paso a la prueba del agua de la piscina. Ya Curazao tiene un nuevo ganador absoluto en su 10ª edición de Un Canto Pacor Show. Ebony Albertus se coronó como el único ganador del certamen en su 10ª edición con una composición de Seth Wright y arreglos de Hershey Rosario. El segundo lugar lo ocupó la talentosa Jennifer Virginia, mientras que el tercer lugar lo ocupó un trío compuesto por Beanadira Reed, Herlin Silvani y Elrison Eugenio. Ahora pasemos a lo más relevante en materia internacional.
justicia venezolana frenó el recurso de la fiscal contra la constituyente. Opositores venezolanos chocaron el lunes con seguidores del gobierno a las afueras de la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Los opositores pretendían adherirse a un recurso que la fiscal general, Luisa Ortega, presentó la semana pasada contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Pero el tribunal rechazó la iniciativa, argumentando que se acumularon pretensiones de nulidad emanadas de distintos órganos del poder público cuyo conocimiento corresponde a jurisdicciones distintas. No quieren que el pueblo se manifieste en contra de la constituyente, no quieren que se vea el número, la cantidad de gente que está en contra de ella. Donde ellos han llegado han hecho lo que se hace en Chacao, producen sus propios muertos y producen el caos. Ortega, confesa chavista, pidió la anulación del llamado a la constituyente por considerar que perjudica los derechos humanos y la democracia. Líderes opositores consideran fraudulenta la iniciativa de Maduro para reformar la Constitución, ya que aseguran debió consultarse en referendo. Venezuela suma ya 66 muertos desde el 1 de abril durante las protestas opositoras que exigen la salida de Maduro y que casi siempre terminan en choques violentos. También en Venezuela, el opositor Leopoldo López llamó a los militares a rebelarse. El líder opositor encarcelado Leopoldo López llamó a los militares venezolanos a rebelarse contra la orden de represión a las manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro. A los militares que hoy están en las calles, les quiero mandar un mensaje muy claro, muy sereno y enmarcado dentro de nuestra Constitución. Ustedes también tienen el derecho y el deber de rebelarse ante órdenes que buscan reprimir al pueblo venezolano, de rebelarse para hacer cumplir la Constitución. No lo hagan más, rebélense, digan que no es ni su deber y mucho menos es una orden que ustedes deben cumplir. El mensaje, publicado en la cuenta de Twitter de su esposa Lilian Tintori, se produce luego de que la canciller Delcy Rodríguez asegurara la semana pasada que el gobierno había emprendido un diálogo con López. Tintori había dicho que su esposo rechazó la posibilidad de quedar bajo arresto domiciliario. López cumple una pena de 13 años y 9 meses en la cárcel militar de Ramo Verde, condenado por incitación a la violencia en protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014. El gobierno venezolano intervino a la policía de la gobernación del estado Miranda. La policía del estado Miranda, gobernado por el líder opositor venezolano Enrique Capriles, fue intervenida el lunes por supuestos vínculos con redes delictivas. Una decisión que Capriles consideró un ataque político. Esta mañana recibimos una intervención militar de la policía de nuestro estado, sin ningún tipo de justificación. La intervención contempla que 5 funcionarios del Ministerio del Interior realicen una auditoría de la policía que durará 180 días. Durante el proceso, estos funcionarios asumen la dirección del organismo. A partir de este momento, todas las actuaciones de la policía Miranda, todas, absolutamente todas, están bajo lo que el gobierno nacional decide. Venezuela atraviesa una aguda crisis política con una ola de protestas opositoras que estalló el 1 de abril para exigir la salida del poder del presidente Nicolás Maduro en elecciones generales. Las manifestaciones dejan 66 muertos y más de 1 millar de heridos, según la Fiscalía. Yéndonos a Washington, la familia de Trump ya vive en la Casa Blanca. El presidente estadounidense ya no vivirá solo en Washington. La primera dama Melania y su hijo Barron se mudaron finalmente a la Casa Blanca 5 meses después de que Donald Trump asumiera la presidencia estadounidense. Melania, que ha mantenido un bajo perfil en los meses recientes, es la primera esposa de un presidente en la historia moderna de Estados Unidos que demora su llegada a Washington después del triunfo de la elección. Se espera que Barron Trump asista a St. Andrews Episcopal School en las afueras de Washington. Puerto Rico vota en un plebiscito su estatus respecto a Estados Unidos.
Los puertorriqueños votaban el domingo para elegir entre convertirse en el Estado 51 de Estados Unidos, declarar la independencia o mantener su estatus actual, en un plebiscito no vinculante sobre el futuro de la isla en bancarrota. Yo espero que después de 100 años de ser territorio de los Estados Unidos podamos enviar un mensaje al Congreso de los Estados Unidos de que Puerto Rico está ya listo para hacer algo con su futuro. El gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló Nevarez votó por la anexión plena a Estados Unidos y afirmó que acudirá a foros internacionales para que Puerto Rico sea el primer estado hispano del país norteamericano. La consulta es boicoteada por la oposición, que defiende el estatus actual con ciertas modificaciones, y los independentistas la consideran una farsa. La mayoría de los votantes lo hacen a favor de la anexión, que según el gobernante Partido Nuevo Progresista es la respuesta a la crisis financiera que padece la isla. El estatus actual da a los boricuas la ciudadanía estadounidense, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales a menos que residan en tierra firme. Están representados en el Congreso estadounidense por un comisionado con voz, pero sin voto, y Washington tiene la última palabra sobre los asuntos de sus territorios. Y en una nota deportiva, Nadal festejó con sus fanáticos su 10º título de Roland Garros. Rafael Nadal festejó el lunes con sus fanáticos el 10º título de Roland Garros. El tenista español subió al segundo lugar del ranking mundial, su mejor posición desde octubre de 2014. Siempre estoy emocionado por seguir adelante. Cuando ganas cosas importantes no se trata de decir, ok, está bien. No, he ganado, así que ahora tengo energía positiva y debo seguir trabajando duro para seguir mejorando cosas. Luego de 2 años sin llegar ni siquiera a los cuartos de final de un Grand Slam, Nadal ha resurgido en 2017. Fue finalista en el Abierto de Australia y solo perdió un partido este año sobre tierra con títulos en Montecarlo, Barcelona y Madrid. Ahora irá por un reto mayor, arrebatarle el primer lugar de la clasificación mundial al británico Andy Murray. Algo impensado hace un año, cuando había estado de baja durante la temporada sobre césped, incluido Wimbledon. Estas fueron todas las noticias por esta noche. Muchas gracias por su compañía. Sigan con nosotros en su canal CBA. Buenas noches. E televidente, de forma que nós chega ao final do nosso boletim de notícia para Ejaluna. Que bom programação no CBA continua amanhã nós temos outra edição de notícia. De parte que por completo, feliz noite. Tudo bom. E-Notícia dava uma apresentação de KFC, Pizza Hut, Subway e Maduro and Curious Back.